La primera carta a Timoteo en su capítulo 6, vamos a leer los versos 11 y 12. Amén. Si ya lo tienen, hermanos, pueden decir un amén. La palabra de Dios nos dice así: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Vamos a meditar un momento esta palabra que cada uno de nosotros podamos aprender en esta noche. Vamos a meditar bajo el tema echa mano de la vida eterna. Amén. Echa mano de la vida eterna. Amén. No sé si alguno de ustedes quizás nos podamos poner a pensar en este momento qué podemos identificar o qué podemos entender por echar mano de la vida eterna. No sé, quizás muchos entendemos de muchas formas, ¿no? Pero quizás todos llegamos a la misma conclusión. Dice la palabra de Dios que mas tú, hombre de Dios, quisiera, hermanos, hacerle una pequeña dinámica en este momento. No sé, algún valiente que levante la mano. Amén, nuestro hermano Armando. Quisiera que leyera ese verso, el 11, pero en vez de decir hombre, que ponga el nombre del hermano. Amén. En vez de decir mas tú, hombre de Dios, que sea mas tú y su nombre, hermano. La mano de Dios, oye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano, puede tomar su lugar. Así, hermanos, como lo leyó el hermano, así lo leí yo también. Y quisiera que en este momento tomara unos segundos para tomar ese verso y en vez de ponerle oh hombre, póngale su nombre. El nombre de usted, del hermano, de la hermana, jovencita, jovencito. Ponle tu nombre. Amén. ¿Ya lo leyeron? Ahora sí entendemos lo que la palabra nos quiere decir. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer con mi nombre. Mas tú, Iván de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Así, hermanos, así como Pablo le escribía a Timoteo, así nos escribe a nosotros también, diciéndonos estas cosas, que huyamos, que salgamos, que nos alejemos. ¿Pero de qué cosas? Dice la palabra de Dios, huye de estas cosas. Mas tú, hombre de Dios, usted y yo somos hombres, somos mujeres de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios que Él nos amó primero y después nosotros lo amamos a Él. Cuando nosotros venimos ante su presencia, reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, tú ya eres un hombre, tú ya eres una mujer de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, huye de estas cosas. Si leemos unos versículos antes, por ejemplo, empecemos a leer el 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí encontramos algunas cosas de las cuales el apóstol Pablo nos exhorta a huir. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a huir de las cosas que no agradan a Dios, a perseguir las virtudes que agradan, haciendo un pequeño estudio de esta carta, hermanos. Podemos encontrar que en el capítulo 1 de esta carta, Pablo saluda a Timoteo, le encarga el testimonio de la vida de Pablo. En el capítulo 2 instruye sobre la oración y la salvación de los hombres. Instruye también sobre la posición de la mujer en la iglesia. En el capítulo 3 instruye sobre los requisitos para los ancianos, los diáconos, y encarga a Timoteo y el misterio de la piedad. En el capítulo 4 advierte sobre los falsos maestros y las falsas doctrinas, instrucciones sobre la piedad y las responsabilidades del ministro. En el capítulo 5, instrucciones apostólicas sobre el trato de las viudas, los ancianos y encargos adicionales para Timoteo. Y en el capítulo 6, instruye sobre los siervos, sobre advertencias contra falsos maestros, advertencias en contra del amor al dinero, las riquezas y la actitud que los ricos deben tener. Es en el versículo 9 y en el 10 es lo que nos dice, que debemos de tener cuidado. Dice en el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el 10, pues ya casi mucho lo tenemos de memoria, ¿no? Y a veces lo recordamos mucho. Eso es lo que el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo, lo que le decía en esta carta. Mas tú, hombre de Dios, mas tú, hombre que aceptaste a Dios, que has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, huye de estas cosas. Pero ¿por qué lo manda a huir? ¿Por qué dice que tiene que salir de ahí? Porque en el verso 9 lo dice, es destrucción y perdición. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo a que saliera de esas cosas, a que dejara de seguir. Y le dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Quizás algunos de ustedes o todos nosotros recordamos que de dónde provienen estos valores. No sé si recuerdan en qué parte de la palabra nos enseña y nos dice que estos valores provienen de, o son el fruto de. Amén, gloria a Dios. Y si gusta verlo allá en Gálatas 5:22, podemos entender un poco más acerca de esto. Gálatas 5:22 dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ahí vemos el fruto del Espíritu Santo. Pero recordemos que en la primera parte del verso dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas que provienen también de la mente o que provienen de la carne, porque recordamos que nosotros como cristianos tenemos tres enemigos que cada día tenemos que luchar con eso, que es
la carne, es el mundo y el diablo. Amén. Y ahí encontramos una controversia entre la carne y el espíritu. Pablo exhortaba a Timoteo a que saliera de esas cosas, porque el amor al dinero pues es fruto de la carne. A decir yo quiero hacerme rico pues es fruto de la carne. Mas sin embargo, si ustedes leen unos versículos antes del 9, dice la palabra de Dios que estemos contentos con sustento y abrigo, que nos contentemos con eso, no tanto que seamos conformistas, sino que siempre seamos conformes y agradecidos con lo que Dios pone cada día en nuestras vidas, sea poco, sea mucho, pero nosotros debemos estar contentos con eso. De nosotros no depende hacernos ricos, sino de la voluntad de Dios. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué yo no tengo tanto dinero? Porque dice la palabra de Dios clara y perfecta que el mal, la raíz de todo, es el amor al dinero. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero si yo tengo dinero, yo lo puedo ayudar al hermano, puedo ayudar a la hermana, o puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Pero ¿qué nos dice la palabra? La misma palabra nos dice que Dios es el único que conoce nuestra mente, nuestro corazón, es el único que escudriña los pensamientos más profundos. De ahí en adelante nosotros podemos decir muchas cosas, de mi boca pueden salir muchas cosas, pero en el fondo de mi corazón, en el fondo de mi mente, ¿qué hay? Y si Dios no lo da, quizás es porque hay algo malo. Entonces, ahí vemos realmente algo que hace una controversia entre esto, ¿no? Y si ustedes leen unos versos anteriores, por ejemplo, leamos el 19 de Gálatas 5, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante también. Pero realmente ahí está, ¿no?, esa batalla o esa lucha que nosotros tenemos, lo que el apóstol Pablo nos exhorta a salir de, a huir de, a alejarnos de todas las cosas, de todas las obras que la carne puede provocarnos, de todas las obras que nosotros, si no tenemos ese temor o esas virtudes, podemos alejarnos completamente. Ahora, regresando a los versos 11, dice la palabra de Dios que sigamos la justicia. La justicia, ¿qué es la justicia? Recordemos que dice la palabra allá en San Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, podemos, no sé, entenderla un poco, ¿no? Dice justicia, equidad y rectitud en la relación con Dios y con los demás, respeto a los derechos y dignidad de los demás, rectitud moral y ética en la conducta, deseo de hacer lo correcto y lo justo. O sea, que nosotros debemos practicar lo bueno delante de Dios. Debemos de ponernos a pensar si está bien o está mal lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque debemos de tener una rectitud en la relación con Dios, de ponernos a reflexionar si lo que nosotros estamos haciendo es justo delante de Dios, porque recordemos que Dios es justo. Y así como Él es justo, dice que también nosotros seamos justos. Amén. Entonces, hermanos, podemos
entender esa parte, ¿no? Debemos practicar la justicia, debemos de tratar de hacer lo mejor posible que podamos, de hacer lo correcto, de practicar esa rectitud delante de Dios, tener esa moral. Ahora, la piedad es devoción y reverencia hacia Dios, respeto y amor a Dios y a sus mandamientos, actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios, deseo de agradar a Dios en todo, deseo de agradar a Dios en todo. O sea, no es algo de que cuando yo quiera o cuando yo pueda, o de cuando yo esté triste, o cuando yo esté alegre, cuando yo esté bueno, cuando yo esté mal. Deseo de agradar a Dios en todo. Todos tenemos quizás un deseo en nuestras vidas, ¿no? Y quizás la mayoría deseamos tener un hogar, una familia. Mas, sin embargo, la piedad nos dice que debemos tener esa devoción y esa reverencia hacia Dios, con ese deseo siempre de agradar a Dios, con ese esfuerzo, con todo lo que nosotros podemos dar para poder agradar a Dios. La otra, la fe. La fe es muy importante. ¿Qué es la fe? Allá en Hebreos 12 nos dice ¿qué es la fe? Dice que es amén, así es. La fe es confianza en Dios, confianza absoluta en Dios y sus promesas, creencia en la verdad de la palabra de Dios, seguridad en la providencia y del cuidado de Dios, convicción de que Dios existe y es fiel. Amén. Convicción de que Dios existe y es fiel. Me imagino que todos los que estamos aquí tenemos esa fe, porque si no, no estuviéramos acá. Amén. Si no tuviéramos esa fe, se nos hiciera fácil, bueno, pues hoy no voy a ir. Hoy, pues, no sé, se nos iba a pasar volando, ¿no? Ahora, dice que es la convicción. La convicción es estar seguros. Realmente, como le decía, tener esa confianza absoluta. Absoluta sobre todas las cosas. De que Él es Dios. De que Él es el que nos va a ayudar. Y de que todas sus promesas que tenemos en la Biblia se va a cumplir. Pero no solo porque dice se va a cumplir y yo no voy a hacer nada, sino que nos exhorta y nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Esa es la exhortación, esa es lo que Pablo siempre le recalcaba a Timoteo. Huye de esas cosas y sigue cada una de esas virtudes. La otra, el amor. Todos sabemos del amor. El amor, digo, es un sentimiento de afecto y cariño hacia Dios y los demás, deseo de bienestar y felicidad para los demás, sacrificio y entrega por el bien de otros, manifestación práctica de la fe a través de las obras de servicio y bondad. Amén. La palabra de Dios nos enseña que por amor a nosotros, Dios entregó a su único Hijo. Ahora, nosotros no podemos decir, porque yo amé primero a Dios, por eso estoy aquí. No, al contrario. Dice la palabra de Dios allá en 1 de Juan 4:8,
que Dios es amor. Amén. Entonces, nosotros también debemos tener ese amor y hacer cada una de las cosas por amor a Dios. Decía nuestro hermano Malaquías una vez, no tener amor condicionalmente, sino un amor incondicional. No importando lo que pase, no importando lo que podamos hacer o lo que no podamos hacer, o lo que nos hagan, o lo que Dios pueda o no pueda obrar en nosotros. Nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos servir en todo momento. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y nosotros debemos corresponder ese amor. Amén. Entonces, sentimiento de afecto y cariño hacia Dios. Aquí vamos a amar a Dios. Y dice la palabra de Dios también que si no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios que no le vemos? Pero usted y yo le amamos. ¿Por qué? Porque tenemos esa fe. Estamos convencidos de que Dios existe, de que Él es real, de que Él nos amó primero. Amén. La paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia aquí, hermano? Es algo que nos dificulta tenerla, ¿verdad? Pero recordemos qué es lo que nos dice Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos cada día tratar de buscar ese fruto, tratar siempre de echar mano de ese fruto. Solo nosotros no vamos a poder tener paciencia, y ya lo hemos comprobado muchas veces, que nosotros solos no vamos a tener paciencia. ¿Por qué? Porque lidiamos con muchas cosas todos los días, tanto como en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Jóvenes, adultos, incluso ya hasta los pequeñitos ya no tienen paciencia. Porque quieren un dulce, ¿y quién los va a hacer entender? Entonces, recordemos eso, ¿no? Que es el fruto del Espíritu. Y si es un fruto del Espíritu, nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que hacerlo ver en nosotros, notar en nosotros. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, debemos siempre estar ahí, tratando de hacer todas esas cosas. Amén. La mansedumbre. La mansedumbre. ¿Cuántos son mansos? Nadie. Amén. Sí, hermanos, sí somos mansitos, nomás que a veces nos enojamos. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. No están enojados conmigo. Hermanos, la palabra de Dios es esta, ¿no? Que debemos seguir estas virtudes, estos valores. Y nos invita a huir de todas esas cosas y a seguir cada una de estos valores que quizás en el mundo actual se han perdido. En este mundo ya quizás se están perdiendo todos esos valores, porque hasta la propia escuela ya no enseñan casi nada de eso. Ya se están perdiendo completamente. Mas, sin embargo, se nos instruye a huir de las cosas malas y egoístas. Pablo exhorta a Timoteo a evitar de las trampas del materialismo, la avaricia, y en su lugar buscar estas virtudes cristianas, que nosotros como cristianos debemos de tratar de tenerlas, de luchar cada día de tenerlas, de hacerlas ver en nuestras vidas. Amén. Nos quedamos en mansedumbre. Dice Jesús, le dijo, sean mansos y humildes. Quizás no somos mansos, ¿va? Menos humildes. Nos dicen una cosa y volvemos a repetir otra.
Mas sin embargo dice que mansedumbre es humildad y modestia en el trato con los demás. Humildad con el trato con los demás. Suavidad y gentileza en el hablar y en el actuar. Renunciar a la propia importancia y reconocimiento. Disposición a servir y aprender de los demás. Imagínense esa parte, ¿no? Cuando nosotros aceptamos que alguien sabe más que nosotros. Cuando nosotros decimos, sí, sabe más que yo. No, al contrario, ¿qué es lo que decimos? Mejor lo hubiera yo hecho mejor yo. Ni lo sabe hacer, ¿por qué se mete? ¿Dónde queda la mansedumbre? ¿Dónde queda la humildad? ¿Dónde queda esa batalla de huir de esas cosas y practicar estas que dice la palabra de Dios? ¿Dónde? Nos pongamos a pensar en ese aspecto y reflexionemos un poco eso. Que si estamos o somos hombres y mujeres de Dios, debemos huir de todo egoísmo, de toda avaricia, de toda envidia. En el verso 4 dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. De esas cosas son las que debemos huir. De esa es la que Pablo exhortaba a Timoteo a huir, porque recordemos que Timoteo era un hombre, un varón que siempre estaba a la par de Pablo y era encargado de llevar la palabra de Dios, de enseñar, de instruir, pero sin embargo le decía que se cuidara de todas esas cosas, porque esas cosas lo iba a llevar a destrucción y perdición si él se dejaba llevar por todo eso. Entonces se le ordenó a Timoteo que fuera diferente de los que vivían por las riquezas y la abundancia material. Él debía huir de los orgullosos argumentos de estos que hacen mal uso de la palabra de Dios y que suponen que debemos seguir a Dios solo por lo que podemos obtener de él. Aquí nos dice que Pablo exhortaba a Timoteo que saliera de ahí. ¿Por qué? Por lo que les acabo de leer, que a veces había muchos maestros que enseñaban nada más porque sacarle provecho a las cosas de Dios, sacarle, no sé, ganancias. Pero dice la palabra de Dios que ellos son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le dice, apártate de los tales. Eso es lo que le exhortaba Pablo siempre a Timoteo, que saliera de esas cosas, que huyera. Y creo que todos entendemos, ¿no? ¿Qué quiere decir o qué significa la palabra huye? Si yo les dijera ahorita, viene un temblor, huyan de aquí. Creo que todos vamos a entender, ¿no? Vamos a salir corriendo. Eso es lo que le decía Pablo a Timoteo, huye de estas cosas. Y es lo mismo que nosotros nos dice hoy, huye de esas cosas. Aléjate de ahí, sal de ahí. Esas cosas no son para ti, no son para mí. Esas cosas no están bien. Esas cosas no agradan a Dios. Esas cosas no son parte ni son obra del Espíritu Santo. Al contrario,
vimos en Gálatas que esas son obras de la carne. Y ese es el primer enemigo que nosotros debemos de ganarle esa batalla, de luchar siempre con ello, con la carne, porque quizás es la que más nos afecta a nosotros como cristianos. Entonces, hermanos, esa es la importancia o la enseñanza que nos quiere dar el verso 9, que debemos huir de todas esas cosas, de cada día seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Que en vez del orgullo y las riquezas, Timoteo debía perseguir estas cosas que a menudo ya no se valoran en este mundo actual. Mas sin embargo, estas cosas, estas virtudes, para Dios son muy valiosas. Y si nosotros hacemos esas cosas, estamos reflejando lo que de nosotros, lo que Dios tiene en nosotros, y por medio de nosotros, muchos de allá afuera lo van a ver. Dice la palabra de Dios que no es fuerza que salgamos a predicar. Sí, tenemos que salir a predicar, pero con nuestro testimonio también podemos ganar nada. ¿Por qué? Porque estamos reflejando cada una de estas cosas, cada uno de estos valores, en la cual hoy ya casi no se vive. Mas sin embargo, para Dios es muy importante, son muy valiosos. ¿Por qué será? Porque acabamos de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, podemos entender que aquí quizás podemos ponerlo así, ¿no? Que hay un reto. Hay un reto en el cual debemos de seguir unas cosas, pero dejar otras. Y creo que cada uno de nosotros, cuando nosotros decidimos o aceptamos, cuando nos dijeron, aceptas a Cristo en tu corazón, nos hicimos ese reto. Realmente aceptamos ese reto de decir, bueno, sí, dejo estas cosas y hago estas cosas. Porque allá en 2 Corintios 5:17, ¿qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Ahora, hermanos, ¿realmente estamos haciendo ese reto? Pensemos y nos contestemos, ¿realmente lo estamos haciendo? Y no es porque ahorita lo estamos decidiendo, lo estamos pensando, sino que desde el principio nosotros decidimos dejar esas cosas y seguir estas otras cosas, que es, ¿cuáles son las cosas que vamos a seguir? Ahí está la palabra de Dios, hermano. No memorice, lea la palabra. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esas son las cosas que vamos a tener que seguir, que vamos a tener que disponernos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Ahora, todo esto, como le decía, es un reto para nosotros y debemos, pues ahora sí que, tomándolo así, hermanos, debemos ganar ese reto. Ganarlo, ¿por qué? Porque ya, como le decía, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Si somos nuevas criaturas, debemos tomarnos en serio esto y ganar ese reto, porque si lo perdemos, ¿qué va a pasar de nosotros? Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, si usted
y yo ya somos hombres o mujeres de Dios, debemos hacer un lado todas estas cosas que el mundo nos ofrece y acercarnos lo más que podamos a estos valores y a estas virtudes que nos ofrece Dios. Amén. Pero ahora, ¿por qué nos dice huye de estas cosas y que sigamos estos valores? El verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Ahí viene el tema. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Amén. Vamos a echar mano a la vida eterna, que es una promesa que Dios nos regaló, porque dice allá en San Juan 3:16 que Él nos amó y que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en Jesús? ¿Tiene esa vida eterna? Si la tiene, hermano, ahora viene esta exhortación a nuestras vidas. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Si usted y yo ya tenemos esa vida eterna, el hecho de que ya creímos en Jesús, ya sabemos que Dios existe, más, ¿cómo les explico? Si nosotros ya creímos en eso, debemos echarle mano. Pero si solo nosotros creímos y dijimos que sí aceptamos y dijimos que Dios existe, y no nos alejamos de las cosas que dice el verso 11, 9 y 10, no estamos echando mano a la vida eterna. Amén. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe significa que permanezcamos en la palabra por medio de la fe, que es la convicción, que es la confianza que Dios existe. Amén. Entonces, independientemente de lo que sentimos y de lo que entendamos, nosotros debemos de pelear esa buena batalla. Porque Juan 8:31 nos dice que si nosotros permanecemos en la palabra de Jesús, verdaderamente seremos sus discípulos. Amén. Entonces debemos de luchar cada día, de echar mano siempre de la vida eterna, de huir de esas cosas y siempre tratar y siempre esforzarnos por buscar las cosas que agradan a Dios. Entonces, hermanos, realmente, si ya tenemos esa vida eterna, ahora viene esta parte, echemos mano de ella. ¿Qué estamos haciendo por obtener esa vida eterna? No sé, nosotros no somos nadie para juzgar la vida de cada uno de nosotros, solamente Dios. Pero aquí la palabra es clara, la palabra nos exhorta y nos dice que debemos de pelear esa buena batalla de la fe, que debemos de luchar, que debemos de esforzarnos cada día, de estar siempre tratando de construir ese camino para llegar a esa vida. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando decimos, por ejemplo, les ponía un ejemplo, ¿no? Que todos tenemos un deseo de construir un hogar, una casa. ¿Y qué es lo que hacemos en el transcurso de 1 a 2 años? ¿Qué viene a nuestra mente? Ahorrar. ¿Para qué? Para comprar
varilla, cemento, bloque y todas esas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando y estamos echando mano a nuestra casa, a nuestro hogar. Ahora Dios aquí nos regala una vida eterna, pero aún así nos dice que peleamos esa batalla y que echemos mano de ella, que debemos cada día de esforzarnos siempre buscar esa vida eterna. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, en vano sería la palabra de Dios cuando dice que hay dos caminos, un camino estrecho y un camino amplio. Dice que en el amplio son muchos los que pasan, pero en el angosto pocos son los que la hallan. Amén. También está la palabra que nos acaba de dar el hermano Malaquías, que las ovejas conocen a su pastor. En vano sería todo eso. Hay muchas exhortaciones en la palabra, hay muchas cosas que nosotros debemos de tomar siempre, que debemos estudiar o recalcar siempre, reflexionar en la palabra. Siempre hemos dicho que la palabra de Dios es el manual para nuestra vida. Decía un predicador que el único libro que tiene vida es la Biblia, porque no nosotros la leemos, sino ella es la que nos lee a nosotros. ¿Por qué? Porque decía nuestro hermano Malaquías una vez, me comentó y dice, en cuanto más yo leo la palabra, más me redarguye y más pequeño me siento. Y es verdad, hermano. Todos los que quizás encontramos un verso, ¿no?, ahí que nos dice, que nos confronta, pues nos sentimos pequeñitos. Imagínense, solo con imaginarnos, o si hemos leído la vida de los profetas, por ejemplo, profeta Isaías, ¿qué es lo que él pasó? Y nosotros, ¿qué hemos pasado? Nos ponemos a pensar, es mucho lo que estoy viviendo ya. No, al contrario, es muy poquito. Ahora, tengamos el mayor ejemplo de Jesús. Jesús, ¿qué fue lo que vivió? ¿Qué fue lo que pasó? Él fue escupido, fue azotado, todo. Todo eso nos redarguye, todo eso nos confronta. Y todo eso es lo que nosotros debemos cada día esforzarnos. ¿Para qué? Para que echemos mano de la vida eterna. Amén. Pelear la buena batalla de la fe significa que nos mantengamos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu, considerándonos muertos a nuestros sentimientos y a nuestro razonamiento humano, no dejando reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, obedeciéndolo en sus concupiscencias. Tenemos que hacer lo que Jesús dice, tomar nuestra cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que cada día vayamos peleando esa buena batalla de la fe. Amén. Ahora, allá en Romanos 8:13 dice Pablo lo mismo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si dejamos que la carne gobierne nuestras vidas, vamos a morir. Amén. Por eso debemos siempre de recordar lo que dice Gálatas 5:22, que ese es el fruto del Espíritu Santo, que esa es la batalla que vamos a tener, que eso es lo que vamos a siempre buscar, tratar siempre de echar mano de todo eso para obtener esa vida eterna.
Amén. Por tanto, debemos sufrir en la carne si queremos salir del pecado. La carne sufrirá si por el Espíritu llevamos a la muerte lo que de la carne quiere levantarse. Así nuestros deseos no podrán gobernar sobre nosotros. Si no padecemos en la carne, el pecado reinará y nuestra conciencia sufrirá. Nuestra conciencia sufrirá. Si dejamos que la carne o que el pecado reine sobre el Espíritu. Porque recordemos que lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro corazón, no es solo nuestro espíritu, sino que en nosotros habita el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquellos que queremos ser fieles a la verdad, sabemos que debemos de vivir una vida en las virtudes de Cristo. No es algo que viene automáticamente, que viene nada más porque ya creímos en Cristo, sino que, como les decía, la palabra, las escrituras siempre nos hablan de un camino estrecho, hablan acerca de la cruz y de la abnegación, del sufrimiento y de la muerte. Las escrituras están llenas de muchas exhortaciones, de palabras como ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso lo encontramos en Filipenses 2:2. ¿En qué vamos a estar ocupados? En nuestra salvación. ¿Y cuál es la salvación? La vida eterna. La salvación que encontramos por medio de Jesucristo. Porque todo aquel que cree, dice, tendrá vida eterna. Mas el que no creyere será condenado. Por eso dice Filipenses 2:12 que debemos estar ocupados siempre en nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 1:5, que nos habla también de muchos valores y muchas virtudes que son parte de lo que Dios le agrada, de lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ahora, hermanos, Jesús envió el Espíritu Santo precisamente para que tengamos poder para luchar la buena batalla de la fe. Sin embargo, cuando se pelea esta batalla a fin de permanecer en su palabra y buscar la santificación que se pregona, a veces la gente nos señala, a veces la gente nos dice, bueno, estos están locos porque se aferran a lo que el pastor dice. Pero no es así, sino que nosotros sabemos por qué lo hacemos, porque tenemos esa fe y esa convicción de que un día Cristo cumplirá su promesa cuando nos dijo que se iría, pero volvería por nosotros, que se iría porque iría a preparar lugares para nosotros también. Amén. Pues, hermanos, realmente pensemos y reflexionemos qué tanto nos hemos alejado o qué tanto, hasta dónde hemos huido de las cosas que nos hacen mal. Que esta noche nos pongamos a pensar, aquí quizás no quieran, pero en sus casitas reflexionemos y pensemos hasta dónde hemos huido o seguimos huyendo. Porque si usted se da cuenta, la palabra huye está hablando en presente. No dice ya huiste o vas a huir. No, huye todos los días. Huye.
Es una lucha de todos los días. Huir, huir. Hoy huiste del pecado, mañana también. Así como nos tomamos esos segundos de leer, mas tú, Iván de Dios, mas tú, Armando de Dios, que todos los días leamos esa parte y dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. Todos los días, hermanos, debemos huir de todo eso. ¿Por qué? Porque como les digo, es algo de que siempre tiene que estar en nuestra mente. Huir, huir, alejarnos. No nos dice, aléjate 1 kilómetro y 2 kilómetros y ya ahí ya deja de luchar. No, al contrario, todos los días huye. Ahora el 12 dice, pelea. También nos habla en presente, pelea. Pelea todos los días, todos los días. Pero no vamos a pelear con la vecina, con el vecino, con el compañero de trabajo, no. Pelea la buena batalla de la fe. Amén. Echa mano de la vida eterna. Si usted quiere ser salvo, si usted realmente tiene esa vida eterna, cuídela. La cuidemos. ¿Para qué? Para que un día, cuando Cristo venga, podamos decir realmente, hemos ganado la batalla. Realmente he luchado y me he alejado de todo eso. Y hoy tengo ese premio, esa promesa que Dios me ha dado. Amén. Terminamos el verso, dice, a la cual asimismo fuiste llamado. Todos hemos sido llamados a eso, hermanos. Llamado a esa pelea para ganarla. Porque como les decía, esta es una batalla que debemos cada día de esforzarnos por ganarla. Porque la palabra de Dios nos dice que hay 2 caminos. Y todos sabemos en qué llega a terminar esos caminos. Y si nosotros no persistimos y no permanecemos en el camino estrecho, nos vamos a desviar al camino amplio. Y dice que el final es de perdición, de sufrimiento, de condenación. Pero si persistimos en ese camino estrecho, vamos a obtener la vida eterna. Amén. Dice, esta parte es importante. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sabemos y reconocemos perfectamente que Dios es el único que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Pero también cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hubieron muchos testigos. Que quizás mucho fue aquí o fue en otro lugar. Pues solamente usted y Dios sabe en qué momento y en qué lugar. Pero póngase a pensar cuántos hermanos de esa congregación o de ese lugar vieron que entregó su vida a Cristo. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hubieron muchos testigos cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Y ahora, por medio de eso, nosotros debemos esforzarnos cada día para pelear esa buena batalla, para echar mano de la vida eterna. En el 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Imagínense, hermanos, el mayor ejemplo, como siempre hemos dicho, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo ese hombre? En este hombre yo no he encontrado nada. En él yo no encuentro ningún problema. ¿Por qué lo quieren matar? Por eso dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, de lo que su padre le había hecho, de lo que su padre le había encomendado. En él no hallaron ningún error, ningún agravio. Por eso siempre hemos tomado como el mayor ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo dice la buena profesión delante de Poncio Pilato, no de cualquier hombre, del gobernador de esa época y delante de toda la gente.
el mejor ejemplo que podemos seguir. Ahora, es lo mismo que nos dice nosotros, habiendo hecho esa buena profesión delante de muchos testigos, que no digan de aquí a un tiempo, aquel hermano, me acuerdo que aceptó a Cristo un día, y míralo usted ahora cómo está. No, sin embargo, que digan, aquel hermano aceptó a Cristo un día, y ahora mira, sigue perseverando, sigue peleando la buena batalla. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es, mis amados hermanos, que esto nos ayude a entender cada día, que cada día nos esforcemos y nos preocupemos, echemos mano de la vida eterna que ya tenemos, de esa promesa que Dios nos regaló. Es un premio que Dios nos ha dado, pero no es un premio que ya, porque ya lo tenemos, vamos a vivir una vida conforme a nuestros deseos, ¿no? Es un premio que tenemos que esforzarnos cada día para ganarlo, que debemos de pelear esa batalla, pase lo que pase, venga lo que venga. Nosotros debemos de huir siempre de las cosas malas y siempre acercarnos a Dios. Amén. Cuando se pelea esta batalla a fin de permanecer en su palabra y buscar la santificación, como les decía, la gente siempre nos dice, ¿no?, que estamos locos, pero sí estamos locos, pero por Cristo. Amén. Hermanitos, esto nos enseña siempre que debemos reflexionar y ponernos a pensar siempre si ya estamos listos para obtener esa vida eterna. Y si no, sigamos huyendo de las cosas malas, pero sigamos acercándonos y echando mano de la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta hora que esta palabra realmente redarguya nuestros corazones, que realmente pongamos en práctica, quizás no al 100, porque como les recordaba, tenemos 3 enemigos que son muy fuertes, mas sin embargo también la palabra de Dios nos dice que resistamos al diablo, pero primero dice que debemos someternos a Dios. Debemos someternos a Dios y resistir, y el diablo huirá de nosotros. Y debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que así podamos vencer a la carne. Debemos seguir esos valores que aquí nos encomiendan para que podamos obtener esa vida eterna. Hermano, quiero en esta noche que esta palabra sirva a sus corazones, que redarguya nuestras vidas. Y los invito, hermano, que se pongan de pie, vamos a orar, que esta palabra realmente nos sirva, esta palabra nos aliente cada día para seguir adelante. Recordemos, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y no nos olvidemos de pelear la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, cierre sus ojos y realmente sea sincero con Dios en decirle hasta dónde hemos huido, hasta dónde hemos alejado de todas esas cosas. Y si no lo hemos hecho, pues Pablo nos exhorta a salir de todo eso y a seguir cada una de estas virtudes que es el fruto del Espíritu Santo. Padre glorioso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy nos enseñas. Gracias, Padre, por la palabra que pones en nuestros corazones. Padre, te pido, Señor, que seas tú, Padre, redarguyendo y que nosotros la tomemos, Padre, con todo el amor, que lo sostengamos y lo retengamos, Padre, para que cada día echemos mano de esa vida eterna que nos has prometido, Padre.
Señor, te pido, Padre, que seas tú redarguyendo en cada hermano, en cada hermana, en cada joven, en cada jovencita, Señor, que podamos entender que debemos de huir de cada cosa que nos afecta, de todas esas cosas, Señor, que nos hace mal. No debemos de darle lugar a la carne, debemos de darle lugar al Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros, Señor. Padre bendito, en tu nombre nos encomendamos en esta hora de la noche, Padre, y que seas tú obrando en cada vida, obrando en cada corazón, Señor. Solamente tú eres el único que puede escudriñar las mentes y puede escudriñar los corazones, Padre glorioso. Que seas tú, Padre, hablando en cada hermano y en cada hermana, Señor. Hoy, Padre, mis hermanos se postran delante de ti, poniendo cada uno, Señor, sus pensamientos y sus sentires. Si hay alguna necesidad, Padre, por la cual a veces no nos permite avanzar, te pido que seas tú, Señor, ayudando a mis hermanos, dándoles fuerzas cada día, fortaleza cada día, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos en tus manos en esta hora, y que esta palabra realmente, Señor, haga efecto en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tus hijos, Padre. Santo eres, Señor, y que cada día, Señor, podamos aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre glorioso. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y el honor, Padre glorioso. Gracias, Señor Jesús. Amén, Padre bendito. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y que Dios lo guarde en esta noche. Dejamos el lugar con mis hermanas que prosiguen. La vida de nuestro hermano Iván,